Buenas, buenas, estamos aquí en Desde el Rincón, un espacio diferente para hablar un poco sobre quehaceres dentro de la docencia, arte y cultura. En este caso vamos a enfocarnos un poco más en la docencia. Tengo aquí a un invitado muy especial, compañero de la universidad, un tipo con el que hemos hablado, pero un montón de cosas interesantes dentro de lo que es la música, la pintura, la filosofía. Y lo interesante también es que muchas veces hemos topado distintos temas dentro de la matemática, por lo que hemos conocido dentro de nuestros quehaceres dentro de la vida. Tengo el gusto de presentar a Alejandro Villalba, que está ahorita en el área de innovación. Alejandro Villalba, compártenos un poco lo que haces, quién eres, a qué te dedicas. Claro que sí, muy buenos días con todas y todos. Yo trabajo en el Ministerio de Educación en la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico en el área de innovación. Nosotros desde ahí hacemos el reconocimiento a las propuestas innovadoras que se dan en las instituciones educativas de todo el país. Entonces me invitaron acá, agradezco la invitación, para hablar un poquito sobre la manera, quisiera hablar un poco sobre la manera en la que los docentes pueden innovar, ¿no? Porque a veces, o la mayoría de veces, muchos de nosotros, muchos de los docentes del país, quieren hacer las cosas de manera diferente y no lo hacen no tanto porque no tengan la motivación o no puedan encontrar herramientas para hacerlo, sino por un desconocimiento de la normativa, por así decirlo, o más bien dicho, una especie como de temor de la normativa, de aquello que puedan estar transgrediendo, haciendo algo diferente a lo que se supone o lo que suponemos que debe pasar en un aula. Claro, trocando un poco esa idea de innovar en algo distinto, ¿no es cierto? Empecemos desde algo que mencionabas, el docente innovador. ¿Qué se necesita para ser ese docente innovador? Bueno, en realidad de la experiencia nosotros hemos conocido muchas instituciones, muchos docentes, muchas comunidades educativas que quieren innovar, y de toda la experiencia que tenemos a veces tienen muchas herramientas tecnológicas, por ejemplo, tienen muchas herramientas intelectuales, algunos han estudiado aquí en el extranjero, traen ideas, hacen cosas, otros no. En cambio, hay innovaciones, por ejemplo, de docentes que son normalistas, por ejemplo, de docentes que son docentes, por ejemplo, de sectores rurales, de sectores alejados, de comunidades del oriente, de todo tipo. Entonces, tratar de encontrar una característica común que diga, si tienes esto puedes innovar, desde ese punto de vista, desde las herramientas, es bastante difícil. Yo diría que la característica común que todos tienen es la motivación, las ganas de hacer las cosas diferentes, porque alguien puede no tener la menor herramienta, puede no ser docente, puede no tener ni siquiera estudios universitarios, pero quiere cambiar, quiere hacer algo y lo hace. No sé si leíste el niño que domó el viento. Es una muestra de eso. Un niño que no pudo ni ir a la escuela, pero innovó y cambió su comunidad. ¿Por qué? Porque tenía la motivación, las ganas de hacerlo. Entonces, eso es lo más importante, sobre todo por el hecho de que cuando hablamos de esto, de las ganas, de la motivación, del ímpetu para hacerlo, todos podríamos obtenerlo en algún momento, ¿verdad? Nosotros vemos algo, leemos, vemos una película o conversamos con alguien y nos sentimos motivados a hacer algo diferente. Queremos cambiar. Pero otra cosa, hablando de otra característica que es importantísima para la innovación, es que esa motivación suele ser bastante fugaz. No podemos sostener la motivación. La motivación, la sostenibilidad de los proyectos innovadores, la sostenibilidad del cambio, implica una sostenibilidad de la motivación. Y eso es algo muy, muy difícil, porque todos podemos, como te digo, emocionarnos un momento, querer hacer algo diferente, querer cambiar, y mañana ya no. Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos en fin de año y nos proponemos, no sé, hacer dieta, nos proponemos comprarnos algo. Y decimos, vamos a hacer esto en este año, al 2, 3 de enero se nos olvidaron los propósitos. Eso pasa en la innovación siempre. Entonces, tendríamos estas dos características como las principales, ¿no? La motivación y la sostenibilidad de esta motivación, para que una innovación sea funcional. Y también he entendido una cosa, ¿no? Lo que mencionabas. Muchas veces, en la actualidad, más que todo, pensamos que la innovación tiene que ser necesariamente algo tecnológico. Pero no necesariamente es así.
Para nada. De hecho, la idea de la innovación es no reemplazar la tecnología como tal, pero sí tener los elementos dentro de tu contexto social, me imagino, ¿no es cierto? Dentro del contexto sociocultural, donde tú te desenvuelves, tomar esos elementos y desde ahí partir a estas ideas innovadoras. ¿O me equivoco? No, estás muy bien, y esa es una idea demasiado, demasiado difundida entre la comunidad educativa del Ecuador, porque y también nos como que juega en contra por el hecho de que cuando se hacen, nosotros desde mejoramiento pedagógico solemos hacer eh, eh, congresos de innovación. Congresos, solemos traer a ponentes internacionales que hablan de innovación. Yo les he escuchado y por eso sé algo de esto, ¿no? Entonces, ellos suelen explicar, suelen hablar de las cosas, y ahí uno se da cuenta, por ejemplo, que la mayoría de la comunidad educativa tiene esto que tú dices, la idea de que innovar implica tecnología. Y es algo que se aprende desde la publicidad, ¿no? En la publicidad nos enseña eso. La palabra innovación le coloca siempre frente a cuestiones tecnológicas. Exacto. Entonces se genera esta relación. Y entonces cuando viene alguien y dice, podemos innovar desde acá, podemos innovar desde lo que tengamos, podemos innovar, y muestran ejemplos maravillosos de cómo se innova desde donde se está uno, desde donde la institución está parada sobre, suelen decir, ¿no? Está parada sobre grandes riquezas, y no las utiliza porque obviamente está esperando que lleguen, que se le dé esto, que se les dé este otro. No sé si te das cuenta cómo se escucha eso, sobre todo desde el ente rector de la Educación Nacional. Decirle a la institución, tienen maravillas para poder hacer, no estén esperando que les den. O sea, suena como que estamos diciendo, no les vamos a dar. y entonces, como suena así, la mayoría de las personas lo interpreta así. Interpreta que esto de la innovación es simplemente una estrategia del ministerio para decir, hagan lo que puedan con piedras y palos, porque nosotros no les daremos nada. Y no es eso. No es eso, sino es tomar en cuenta que aunque se les dé, porque hay muchas instituciones que tienen los recursos privadas, fiscales de todo tipo, tienen recursos, tienen material tecnológico, tienen maravillas, y van de mal en peor. O sea, en realidad, ahí uno se da cuenta de que en realidad el aspecto tecnológico sí es importante, es necesario, pero no es la característica unificadora de las innovaciones. Y dentro de las innovaciones, bueno, no sé si es que habrá una tipología, digámoslo así, o sea, tipos de innovación, no sé si es que habrá una tipología, pero dentro de las innovaciones, ¿solo se cuenta lo material o también cómo vemos lo pedagógico, lo curricular? También puede haber innovación dentro de lo pedagógico. Dentro de tu experiencia, ¿cómo has visto si hay estas innovaciones pedagógicas? No es posible taxonomizar, no es posible catalogar los tipos de innovaciones, porque cuando hablamos de innovación estamos hablando de que alguien muestre algo nuevo. La palabra innovar viene de nuevo. Entonces, el momento que se cataloga, estamos cerrando la puerta a cosas nuevas. Entonces, no es que desde el concepto de innovación que se maneja se pueda decir la innovación es de este tipo o de este otro tipo. Lo que sí se puede es decir cuáles son las características necesarias para que la innovación exista. Entonces, por ejemplo, lo que decía, ¿no? La motivación, la sostenibilidad. Otras características son, por ejemplo, los resultados positivos. Otra característica sea una retroalimentación constante, que siga avanzando. Otra es que pueda ser transferible. Esa es una... Perdón. La transferibilidad es una característica que nosotros le hemos dado para que las innovaciones puedan llegar a más lugares. Y esto también es una característica que a veces hay innovaciones que no las tienen o que no quieren tenerlas, porque por ejemplo hay docentes que tienen grandes ideas, las implementan en sus colegios y las patentan, les quieren vender la idea, y está muy bien, o sea, están en todo su derecho. No es que tengan necesariamente que compartirlo, porque obviamente cada cual sabrá lo que hace con su trabajo. Pero desde el laboratorio de innovación, que es donde nosotros trabajamos, las innovaciones deben ser transferibles, porque la idea es que las innovaciones que llegan acá puedan ser replicadas. Es decir, uno pueda verlas, pueda comunicarse, pueda preguntar y pueda replicarlas en otros lados. Entonces, por ejemplo, algo muy innovador aquí, en la ciudad de Quito, puede no ser innovador en la ciudad de Guayaquil, porque tal vez allá ya lo gasten, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, tener cerramiento en los colegios tal vez fue innovador hace 100 años. Alguien que quiso poner un cerramiento fue muy innovador.
La revolución industrial era innovador que coloquen a los niños por edades y en filas. Ahora eso ya no es innovador. Entonces, pero como sabemos ahora los tiempos corren cada vez más rápido, entonces lo que era innovador en el 2010 ya no lo es ahora. Las innovaciones tienen que estar cambiando, esa es otra característica, tienen que estar actualizándose todo el tiempo. Pero, y de lo que tú me decías, hablando de tipos, como te digo, no hay tipos, pero por ejemplo, es mucho más común que las innovaciones se den a nivel pedagógico, es decir, en el aula, en las estrategias que la institución, que el docente o que el área o que la misma institución implementa en el aula. Claro que hay innovaciones también a nivel de infraestructura, a nivel de la administración, a nivel de los instrumentos de convivencia, pero las más comunes son estas pedagógicas. No creo que sea porque son las que más se hacen, sino porque son las que mejores resultados tienen. Porque todos sabemos cuando somos docentes que si uno propone algo nuevo a los estudiantes van a responder. Eso pasa siempre. Por más difícil que sea un grupo, si el docente propone algo nuevo y diferente, el estudiante va a responder. Eso es algo que hemos aprendido, ¿no? O sea, hemos visto. Para entender un poco, ¿a qué te refieres con estrategias? ¿Te refieres al material que va a usar el docente o al cómo implementa el currículo nacional o estrategias en qué sentido? Bien, para contestar eso necesitaría poner ejemplos porque, como te digo, no se puede catalogar. Por ejemplo, existe un convenio en el que se trabaja con un proyecto que se llama Innovación Siglo XXI, que lo trabajan unas instituciones privadas de la red ignaciana y que en este convenio lo implementan también en algunas instituciones fiscales, incluido el Colegio 24 de Mayo. Yeah. En este proyecto no se trabaja, por eso también no es que un proyecto innovador pueda aplicarse. No, pueda, ¿cómo se dice? Sustituir a un PI, porque el PI tiene sus 4 ejes, las 4 que llamamos dimensiones, ¿no? Que son la de gestión, la de pedagógica, la administrativa y la de seguridad de salud. Estas instituciones que trabajan con este proyecto de Innovación Siglo XXI tienen otros ejes. Ellos le llaman las 4 transformaciones, les llaman. Y trabajan con una diana en la que cada transformación se va agrandando dependiendo de cuánto trabajo se hace en ella. Obviamente en estas transformaciones también hay un eje, hay varios ejes, hay eje pedagógico, hay eje administrativo, pero por ejemplo una de las transformaciones interesantes que hacen que esa innovación sea diferente es que uno de los ejes es la situación docente. No recuerdo cómo se llama, pero se trata de eso, se trata de la situación docente. Es decir, toda la comunidad, los mismos docentes, estudiantes, padres de familia y directivos trabajan para que también se logre la complacencia, el trabajo, por así decirlo, eficiente y que se sienta feliz el docente. O sea, para que el docente esté bien en todo lo que hace. Entonces, si el docente, por ejemplo, siente que está mal pagado, siente que se le exige mucho, siente que los padres de familia no colaboran, todo eso se toma en cuenta en esta transformación para trabajarlo. Es decir, no es que la institución trabaja como en los ejes regulares, que como te digo, no tiene que tener administración, sana convivencia, estrategias metodológicas pedagógicas y tener seguridad, pero también en estas tienen que tener, la condición docente tiene que ir siempre para mejor. Entonces ellos hacen esto, le toman como algo que es parte de su PI y generan, su PI, su proyecto innovador en este caso sería, y generan acciones, metas, generan objetivos y hacen cronogramas para lograr esto. Entonces, eso hace que sea un poco diferente por el hecho de que en un PI regular eso se toma en cuenta, pero no se lo toma en cuenta desde la visión del docente, se lo toma en cuenta desde la visión de lo que como cultura consideramos que es bueno. Entonces se dice, para mejorar la condición docente vamos a poner capacitaciones. No es que esté mal, está muy bien, pero no hay más. No es lo único. Ajá, no hay más. Entonces ellos desde estas instituciones hacen eso con la situación docente. En las instituciones de lo que te contaba hace rato, en las instituciones de Fe y Alegría, en cambio, trabajan un modelo que se llama Innovando para la Transformación Social. Ellos en el aula implementan métodos en los que a cada estudiante se le da un rol específico que él cumple desde que entra hasta que sale. Sabe que ese es su rol y siempre lo va a hacer así. Entonces este va a ser el que
los dividen en grupos y, por ejemplo, el docente llega y los que son secretarios saben que tienen que recoger los trabajos, los que son los voceros saben que tienen que explicar en qué se quedaron, o sea, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. No hay sorpresas, no es como en el aula regular que dicen, a ver tú, dime tal cosa, a ver tú, no, sino que cada uno ya sabe lo que tiene que decir y hacer. Y, por ejemplo, eso me hace volver a la cuestión de la motivación, porque es algo que parecería sencillo, o sea, diríamos, hagámoslo, es muy fácil, ¿no? Pero sin motivación no se puede. Es decir, si la comunidad no ve lo bueno de esto, no va a venir un docente y a decir, a ver, vamos a hacer esto y lo va a implementar de buenas a primeras. No lo va a lograr. Necesita una motivación constante. Claro, incluso antes estabas explicándonos de este proyecto, en el cómo estaban situadas las sillas, o sea, no es la típica fila, columna y ya está, el docente se para al frente, explica, no, sino que el estudiante en este caso, dentro del diálogo con el grupo, dentro de su rol, va él, ¿cómo sería? Discerniendo, va él sacando sus propios conceptos, su contenido, ¿no es cierto? Exacto. ¿Ya? Y ahí va creando básicamente él mismo el conocimiento. Pero como tú dices, sí es un poquito complicado porque primero, no en todas las instituciones van a tener ese mismo tipo de sillas, de bancas, me imagino. Y también va a ser un poco la complicación dentro de lo que es la cuestión cultural, me imagino, ¿no? Claro, y obviamente ahí uno se da cuenta de las limitaciones que hay a nivel de la infraestructura, a nivel de la inversión, de lo económico, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta que te digo, en esta Innovación Siglo XXI de la Red Ignaciana, también hacen un trabajo que se llama las visitas áulicas. No recuerdo bien cómo era, pero lo que sé es que ellos tienen aulas en las que se separan con unos biombos que luego les mueven de otra forma y juntan, por ejemplo, a los estudiantes de segundo de bachillerato con los estudiantes de tercero de básica. Y los docentes tienen que planificar una clase para los dos. Entonces uno dice, ¿cómo hago eso? O sea, cuando uno le ve de buenas a primeras, le ve como una dificultad. Y le ve como una dificultad porque dice, bueno, el estudiante de segundo de básica yo le tengo que enseñar el verbo, el sustantivo y qué sé yo, y la oración gramatical, y hablando de literatura, de gramática, ¿no? Y el de segundo de bachillerato tengo que enseñarle, no sé, las vanguardias, la sinalefa, la dialefa, qué sé yo. Claro. ¿Cómo hago eso? Yeah. Entonces ahí nos quedamos en blanco. Pero el problema surge del hecho de que cuando yo digo cómo hago eso y pienso en la gramática, en el sujeto, en el predicado, en la sinalefa, en la dialefa, estoy pensando en contenidos. Y obviamente cuando estoy pensando en contenidos, estoy manteniéndome en el tradicionalismo de que el profesor imparte contenidos. Porque si nos ponemos a pensar en cambio desde el otro punto de vista, desde las destrezas o desde las competencias que están como más actualizadas, pensamos que ¿para qué yo le enseño la gramática al estudiante, el sujeto, el predicado? ¿Y para qué le enseño al de segundo de bachillerato lo que yo le enseño? Para que puedan comunicarse mejor. Entonces esa sería la destreza, ¿no? Puedo yo buscar también en internet, en documentos sobre destrezas y competencias para buscar cuál sería una destreza que sea transgeneracional, que sea una destreza que me sirva tanto para segundo de bachillerato como para tercero de básica. Y a partir de esa destreza, generar mi planificación de clase. Entonces, eso es lo que hacen ahí. Cuando juntan las aulas a diferentes docentes de diferentes años, están obligándoles a pensar de otro modo, ¿no? Están como poniéndoles una traba que al final es bueno porque les obliga a irse por otro lado. Y cuando ya se fueron por otro lado, las cosas se volvieron más fáciles. Es una pequeña molestia momentánea que hace que todo sea más fácil. Yo siempre sé poner el ejemplo de la nueva nomenclatura, no sé si has visto, les dicen nueva nomenclatura, aunque data de 1996, que es toda esta nomenclatura verde que dice OE 4-593, por ejemplo. Esa nomenclatura se puso en 1996 y hasta ahora la gente no la maneja. Actualmente ya no es necesario porque a fin de cuentas ya existe el GPS, pero durante casi más de 20 años, casi 20 años, ¿no? O más, ¿sí? Más de 20 años, claro, casi 30 años. La gente no se puso en plan de sentarse 5 minutos a ver cómo se utiliza eso. ¿Por qué? Porque es una molestia sentarse a tratar de descifrarlo. Pero aquellos que lo desciframos, antes de que hubiera el GPS, nos facilitó la vida de una manera enorme. Porque en esa codificación te dice cuál es el bloque, cuántos metros hay, en qué lugar está, y puedes encontrar una dirección en donde sea de la manera más sencilla. Claro. Pero la gente prefiere todavía, hasta el día de hoy, con todo y GPS, prefiere seguir diciendo no. Se va hasta el fondo, gira a la izquierda, ahí va a encontrar una señora que vende plátanos, de ahí, échale a decir, se va a la derecha, sí. Darle las direcciones así. Aquí aclarando una cosa, se refiere a la nomenclatura que está en las
En las casas. En las casas, o por si Acá. acaso, sí. Le dicen nueva nomenclatura porque, como digo, hay la otra que es la más antigua, que todavía hay en casas más viejas, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que pasa en el aula. El no darnos este tiempo para romper un poquito el paradigma no nos permite dar cuenta de que cuando lo hacemos, todo se vuelve más fácil. En el Colegio 24 de Mayo, como te decía, implementan esto también. Y ahí no tienen estos biombos, obviamente, para juntarles. Entonces ahí lo que hacen es generan algo que se llama el equipo gestor, que tiene que ir moviéndose, entrando a las aulas, intercambiando docentes, y van cambiándose los docentes. A veces se juntan en el auditorio, por ejemplo, juntan a 3, 4 cursos, pero tienen muchas dificultades para hacerlo. Lo hacen y lo hacen porque quieren hacerlo, pero ahí trabajar con las comunidades es mucho más difícil porque obviamente es una comunidad muy grande y en esos colegios suelen haber muchos problemas también, como en todas las instituciones. Entonces, pero se puede ver que ahí caminan hacia el lado correcto. En esta institución, en el 24 de mayo, están trabajando, están haciendo lo mejor que pueden y poco a poco lo están logrando. Lo están logrando y están logrando comprender, y los mismos estudiantes están logrando comprender, los docentes también logrando comprender que el desarrollo de destrezas implica cambio de metodología. Así, incluso me estoy acuerdo, alguna vez, no me acuerdo en qué colegio, si fue en el liceo, en el Farina, no recuerdo en qué colegio, que hicimos algo así, que se juntó a los chicos de segundo, tercero, con los huevitos de segundo, y lo que se les hizo es leer, y a través de la lectura, los chicos grandes les leían a los pequeños. Fueron ellos entendiendo también un poco más este gusto por la lectura, ¿no? Un gusto que es el de leer a un pequeño, que este pequeño te mire con los ojos grandes de emoción, que uno de tercero, de segundo le lea. Es también una forma, como tú decías, de comunicar, ¿no? De comunicar algo, una sensación diferente. Y sí, se presenta como una forma interesante de innovación, ¿no? Claro, ahí se está trabajando bastante lo que es la comunicación y se está desarrollando la destreza. Entonces, en esos casos suele llegar el tradicionalismo, tal vez el rector, tal vez el delegado de tal autoridad, a decir, no debe hacer esto. A ver, el programa nacional dice que debe haber enseñado sujeto predicado, a ver, y pregunta al niño, ¿usted sabe esto? No sabe, entonces no está aprendiendo. Y no es así, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de aferrarse a los contenidos. Obviamente los contenidos son importantes, pero ¿de qué me sirve impartir contenidos si no estoy desarrollando la destreza, la competencia que le va a servir al estudiante? Sí, y aquí una cosa. Siempre hemos visto este documento de las destrezas como un documento que no se debe mover, pero no es necesariamente así, ¿no es cierto? No, para nada. De hecho, el documento te puede facilitar tomar destrezas de otras asignaturas para implementarlas incluso en otra asignatura distinta. Ajá. Ya, por ejemplo. Y eso es un poco este aprendizaje basado en proyectos que se estaba implementando, que se implementó, mejor dicho, en pandemia. Este aprendizaje basado en proyectos, pero que yo creo que no ha dado tanto este resultado que se intentaba, eso, que se esperaba. ¿Por qué crees que se dio esto? Eso es porque vamos demasiado lento. Se están tomando todas estas cosas, los cambios pedagógicos, los cambios didácticos que se dan a nivel del mundo, avanzan a pasos agigantados y aquí en el Ecuador vamos bastante lento. Entonces estamos muy atrasados en eso. Llevamos bastantes décadas de retraso. Por ejemplo, aquí todavía se utiliza la guía gramatical de Andrés Bello, por ejemplo. Se habla todavía de la gramática normativa. Muchos docentes de literatura, de lengua y literatura, tienen esa idea. La gramática normativa es necesaria, tienen la idea, no la sueltan, ¿verdad? Cuando en realidad, o sea, ahorita ya existe, desde los años 60 ya existe la gramática generativa, desde los 70 ya existe la pragmática. Y aquí no se trabaja nada de eso. Y por ejemplo, aquí se ve eso como la gramática generativa, por ejemplo, o la pragmática se les ve como estudios de nivel universitario. Se les ve como algo que estudia alguien que debe especializarse, pero no. Chomsky creó la gramática generativa precisamente para que se pueda entender desde pequeños mismo cómo se van juntando las palabras, cómo se va juntando lo uno con lo otro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos como sujeto predicado, como sustantivo, modificador directo, indirecto, que es gramática normativa. Es estructuralismo. Pero Chomsky elimina eso y pone cuestiones más sencillas precisamente para que todos podamos comprender de manera más simple todo, que no es tan complejo, que el lenguaje no tiene que tener todas estas subclasificaciones, sino que puede ser algo sencillo, que esto que tanto le subdividimos es algo, o sea, eso es lo que quiere decir él. Entonces eso sería ideal para trabajar en las escuelas.
Claro. Cuando en las escuelas llegan, por ejemplo, estudiantes que han venido de la educación norteamericana, vienen con eso, vienen con gramática generativa en su cabeza. Y vienen acá a enterarse que ha existido el verbo, el sujeto, el predicado. Recién se enteran acá. Y ellos recién se enteran, lo que significa que pudieron vivir su vida sin saber que existe el sujeto y el predicado. Entonces, ¿por qué tenemos todavía esa idea normativa de que, no sabes el sujeto y el predicado? ¿Cómo pasaste el año? No es así. Pero esa idea normativa no surge de lo que yo planteo, no surge de que hay otras formas de aprender. Surge de que en realidad no aprendió porque en realidad no hizo nada. Porque en realidad en muchas escuelas hay muchos problemas de enseñanza, en realidad los estudiantes se quedan muy retrasados, a veces no por su culpa, a veces no por la institución ni por el docente, a veces por la situación económica, a veces porque tienen que abandonar las aulas, a veces porque sufren de violencia, sufren de tragedias terribles en sus contextos, en sus casas. Entonces la visión normativa de decirles tiene que aprender esto, de tener una malla básica, es simplemente para evitar males peores. Pero no es para limitar al docente a decir, aquí me tengo que quedar. Si el docente quiere ir más allá, tiene todo el derecho de hacerlo. Claro. Y bueno, entrando un poco a lo que tú estabas mencionando sobre esto de la gramática, y es cierto, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar un poco, y escúchenle un poco las conversaciones, nosotros tenemos la estructura del sujeto, verbo y el predicado, ¿ya? Pero no hablamos así. Muchas veces ni siquiera se lo nombra al sujeto. Y el sujeto queda por... Es más, a veces solo con un vocablo, con una palabra o con un gesto ya... Exacto. Y precisamente por lo que tú dices, porque no hablamos así, es que la misma gramática generativa también ya está abandonándose en la educación del primer mundo. Uh-huh. Ahí se trabaja ahora el análisis del discurso y la pragmática. Claro. Que la pragmática, en cambio, analiza la manera del habla, los gestos, las desinencias al hablar. Y genera una clasificación a partir de eso. Porque como tú dices, el análisis oracional no coincide con el habla. Claro, pues imagínate, nosotros conversamos, aquí estamos formalitos, pero fuera de cámara nosotros tenemos otro tipo de conversación. Ya somos más informales, a veces nos tratamos con frases coloquiales, bastante de nuestro contexto, de nuestra forma de pensar. Bueno, ya hemos discutido esto muchas veces. Saliéndonos un poco ya del tema, enfocándonos a lo que es la idea del canal, ¿no? La idea del canal siempre fue o es promover lo que es el arte, la cultura, uh-huh. La literatura también, por lo que es lo que nos graduamos de hecho de eso, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Hay prácticas dentro de lo que es la lengua y la literatura? Tú sabes que en nuestro contexto desgraciadamente es medio difícil que atrapemos a los estudiantes con libros, con el gusto a la lectura. El arte incluso es también algo medio complicado. Si bien es cierto, muchas veces yo les he dicho, ¿no?, que todos consumimos arte pero no nos damos cuenta. Todos ven una película y piensan que solo ven una película, pero muchas veces también están consumiendo arte o escuchan una canción, o sea, y le ven al arte como algo de menos. Si hay también esta innovación dentro de estas asignaturas, o mejor dicho, dentro de estas competencias como el arte, el aprecio al arte, la cultura y la lectura como tal. Literaria sí hay. A mí me gustaría, todavía estamos en la búsqueda de innovaciones que se valgan de la música, de las artes plásticas. De esas todavía no tenemos, pero sabemos que existen. Sabemos que existen y están por ahí escondidas. En literatura, por ejemplo, hay una innovación en la ciudad de Guayaquil, me parece que también es, que se llama Mi Libro Favorito Es, en la que hacen lo mismo que hacen en esta otra institución del centro de Guayaquil, con los jardines en la terraza, uh-huh. Pero lo hacen con los libros, es decir, tiene que incluirse lectura en toda la planificación curricular de todas las materias. Fíjense en esto, o sea, esto es interesante, ¿por qué? Porque es algo que ya se propuso. Es algo que se propuso desde hace rato mismo, me parece que desde la reforma del 2016 se propuso que la lectura ya no sea un contenido del área de lengua y literatura, sino que sea un eje transversal de todas las materias. Entonces desde ahí la lectura supuestamente debe estar en todas las materias, pero no se lo hace. Es decir, esto no debería ser una innovación. Si hubiese funcionado lo propuesto desde el 2016, ahorita ya debería estar institucionalizado. Deberían todos hacerlo, no debería ser innovador. Pero que alguien lo haga y lo consiga es muy innovador. Y por eso es que en el laboratorio tiene que, como dijimos, una característica es que deba ser transferible, porque esta institución se presenta ahí y entonces hay otras instituciones que dicen, ya ven, sí se puede. O sea, porque hay con esto de la lectura y el gran problema, ¿no?, de que queremos que los estudiantes lean, pero nosotros como docentes no leemos. No se puede. Claro. Sí, y aquí voy a ser un poco crítico. Lo que te acuerdas que te decía del aprendizaje basado en proyectos, muchas veces la traba es por esto. ¿Por qué voy? Y específicamente en la lectura. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, el docente de matemática o de biología o de química, que se le pide que tal vez en algún proyecto interdisciplinario que esté como eje principal la lectura, no suele proponer textos como para la lectura, por ejemplo. O no suele dar ¿cómo sería? Una cápite o un principio o algo importante dentro de lo que es la lectura. Tal vez por el desconocimiento. Y hay muchos libros interesantes dentro de lo que es la ciencia y la literatura, ¿no? Para muestra un botón, Isaac Asimov tiene textos de divulgación científica muy interesantes y que no son muy complicados de leer, ¿no? Y como te decía, eso creo que ha sido una de las trabas también como para hacer este tipo de proyectos, que también ha sido innovador, ¿no? Claro. Consejo de avanzado en proyectos. Bueno, ya hemos hablado un poco, ya hemos hablado bastante de lo que es el laboratorio, de los proyectos innovadores, de la función del docente, pero tal vez si has visto trabas en ejecutar estos proyectos de innovación. ¿Por qué se dan esas trabas? ¿Es por parte del distrito, por parte del Ministerio de Educación? ¿Cuál es el principal problema para no ser innovador? En los problemas, como podríamos decir, en las némesis de la innovación, pasa exactamente lo mismo que en los puntos positivos de la innovación. No es posible encontrar características que unifiquen a las innovaciones. Asimismo, no es posible encontrar características que vayan en contra de la innovación, porque dependen de la circunstancia. Obviamente hay de todo. Existen trabas a nivel de las comunidades, trabas a nivel de los padres de familia, de la infraestructura, de los distritos, del ministerio, de los docentes, de todo. Pero asimismo, de la misma manera, también podemos darnos cuenta que la característica unificadora de todas estas trabas es principalmente lo mismo que cuando queremos motivar, la desmotivación. Es decir, la falta de interés por salir de la zona de confort. Porque, como decía, ¿no? O sea, en estos proyectos que les obligan a los docentes a buscar cómo trabajar de una manera diferente. En ese golpe, en el momento que se les dice hagan algo diferente, es cuando se quedan, es cuando se genera el conflicto, porque no lo van a hacer. Bueno, también a veces hablo de manera muy negativa, no lo suelen hacer, en general no lo suelen hacer, pero por ahí alguien lo hace y se da cuenta que si da el paso, todo es mucho más fácil. En realidad, cuando se innova, no es que hay más trabajo, es que hay menos trabajo, todo se vuelve más sencillo, trabajar con el aula se vuelve mucho más fácil, más bueno para el mismo docente, más agradable. El aula se vuelve un lugar más hermoso, más mágico, ¿no? Pero todo esto pasa si es que se da esta ruptura, es decir, si es que se transgrede este límite autoimpuesto de la zona de confort, ¿no? Yeah. Entonces, en la mayoría de casos, eso es lo que suele limitar la innovación. Entonces, muchos docentes, directivos, padres de familia se oponen, no quieren el cambio. Por más que saben que es algo bueno, no lo quieren, por lo que decía cuando empezamos, ¿no? Principalmente porque no nos van a dejar, porque van a haber problemas con la autoridad, porque el distrito, porque nos van a ver mal, porque esto, porque este otro. Pero ese decir no es la principal traba. Ya, y eso es algo importante que se vaya motivando de poco a poco, ¿no? Quitarse un poco esta traba. ¿Y cómo accederían? ¿Hay alguna forma, no sé, desde los distritos? ¿Cómo se accede? O si alguien quiere presentar una propuesta de innovación, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que acercarse? ¿Cómo tendrían que...? ¿Cuál sería el parámetro? En el mismo laboratorio de innovación solo se lo googlea y la primera pestaña que aparece es igual, uno entra y puede revisar, ahí hay varias pestañas, ahí puede revisar el mapa con los proyectos, con todo lo que estábamos hablando, las características. También hay muchos datos económicos, datos de eventos en los que las instituciones han participado, de méritos que han obtenido. Y en una de las pestañas hay una pestaña que dice documentos, donde podemos encontrar este documento que está hablando de las memorias de diálogo en las que se trabajó con toda la comunidad educativa sobre lo que es la innovación, y hay otro documento que son los lineamientos para la innovación. Entonces uno puede bajar ese documento y ahí está explicado todo lo que he dicho de manera mucho más detallada. Hay algunas herramientas también para innovar, hay algunas sugerencias para poder echar adelante una innovación. Y ahí está explicada la ruta también, que es la de llenar un formulario, si es que es proyecto, si es que es práctica, y enviarla a una dirección de correo electrónico. Ahí mismo, en esa misma pestaña de documentos, están los formularios. Entonces es muy fácil para cualquier institución que desee presentar su propuesta. Y ahí puede acceder, presentar la propuesta y ya. Y estos
proyectos has visto más en instituciones públicas, particulares? Esa es una pregunta muy buena y que tiene una respuesta que para mí es increíble, porque cuando uno pregunta eso, si yo digo, a ver, ¿quién se interesa más por... A ti te devuelvo la pregunta y te digo, ¿quién crees que se interesa más por innovar? ¿Las públicas o las privadas? O sea, parece las privadas, ¿no? Es obvio, o sea, cualquier persona diría eso. Uh-huh. Yo cuando estoy en capacitaciones les sé hacer esta pregunta y les digo, ¿quién creen que hay más en el laboratorio de innovación? ¿Las públicas o las privadas? Todos dicen, las privadas, pues. ¿Por qué? Porque tienen más dinero, Por los recursos. tienen más recursos, porque les interesa figurar, porque ellos tienen, mientras más figuran, si están en el laboratorio, si les toman en cuenta para estos congresos, para esto, para este otro, pueden conseguir más alumnos. Y es como una carta de Es presentación. una carta de presentación, como son un negocio, o sea, así le presentan, ¿no? Y bueno, sí, en parte tienen razón. Y cuando yo les digo, pues bien, le atinaron. En el laboratorio hay más instituciones privadas. O sea, no es nada del otro mundo. Me parece que más de la mitad son privadas. Pero lo que te digo que es impresionante es el hecho de que en el laboratorio de innovación hay 140 instituciones más o menos. Pero nosotros hemos recibido muchísimas propuestas, hemos recibido siquiera unas 500 propuestas. Es decir, si son 500 propuestas y se han aprobado, unas 400 algo son. Pongámoslo en 400, cerrémoslo en 400. De estas 140 instituciones que están en el laboratorio, por lo menos la mitad o un poco más de la mitad están por convenio. Es decir, no presentaron formulario. Es porque se firmó un convenio de trabajo, por ejemplo el 24 de mayo está, y ellos no presentaron formulario, es porque se firmó un convenio con el Ministerio de Educación para que los compañeros de la red ignaciana que te contaba implementen su innovación en el 24 de mayo. Bueno, no implementen ellos, sino que les ayuden a implementar. Entonces la 24 de mayo obtuvo buenos resultados haciéndolo y ahora está en el laboratorio. Entonces de estas que están por convenio son más de la mitad. Pongamos que no debe haber ni siquiera unas 50 instituciones de las que están en el laboratorio son por formulario. Entonces, de 400 o 500 formularios que nos llegaron, solo se aprobaron 50, es el 10%. No se aprueban la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría o bien son propuestas que nos piden permiso para implementar. Por eso digo, la mayoría de la gente tiene miedo de implementar. Nos mandan propuestas maravillosas y dicen, tenemos esta propuesta y queremos hacer esto, este otro. Y nosotros les respondemos, hágalo, no necesita permiso. Cuando tenga resultados vuelve a presentar y ahí le tomamos en cuenta. Y otras son porque quieren, por ejemplo, implementar alemán, italiano, hebreo, quieren implementar religión, aumentar materias. Para eso no necesitan permiso tampoco. O sea, ellos pueden implementar, sobre todo en las instituciones privadas, pueden implementar en sus horas las horas complementarias lo que ellos quieran. Entonces, la mayoría de propuestas son estas. Y quedan, por ejemplo, propuestas que en realidad mandaron que tienen resultados y que son susceptibles de ser aprobadas. Habrán sido unas, por así decirles, unas 80, por ejemplo. De esas 80 se aprobaron 50. Pero de estas 50, como dije, de estas 50 aprobadas, la mayoría, dijimos, son particulares. Pero si vemos el universo de las enviadas, igual, las mayorías son particulares, la minoría son públicas, pero de esa mayoría, la gran mayoría de instituciones particulares, se aprueban muy pocas. Se aprueban muy poquitas, que acá ya en el laboratorio son mayoría, pero son muy pocas. En cambio, del universo de instituciones públicas, se aprueban casi todas. Eso es un dato interesante, por eso digo que es un dato interesantísimo, porque significa que en la mayoría de instituciones privadas, o sea, como dije, ¿no? Lo hacen porque quieren tener una carta de presentación y es bueno, pero no basta. Tener una carta de presentación no garantiza que en realidad estemos generando un cambio, no garantiza que tengamos esa motivación por cambiar, por modificar las cosas, por hacer mejor la educación. Significa que queremos que nos vaya bien en nuestro negocio, que están en todo su derecho. Pero como digo, no basta. En cambio, las instituciones fiscales, al no tener mayor motivación, al no poder cobrar, al no poder aumentar pensiones, al no poder hacer... figuretear. Al no poder tener esas opciones, si presentan es porque en realidad les interesa. Y por eso la gran mayoría se aprueba. Entonces eso muestra que sí hay interés, que en la educación fiscal no es tan mala como nos la pintan, ¿verdad? Sí, hay un interés importante en promover, en hacer algo distinto. Son pocas las que lo presentan, pero esas pocas lo hacen bien. Ya, interesante, ¿eh? Y es una forma buena como para explorar qué posibles innovaciones. Incluso si es que nos ven algún universitario, podrían ya ir pensando
en formas para graduarse en presentar proyectos de innovación, ¿no? Que sería algo interesante en distintas instituciones que se podrían aplicar. Y como les mencioné, como les hemos mencionado, no necesariamente es con recursos, no necesariamente es con la tecnología, sino es de acuerdo al contexto sociocultural que envuelve a la institución. Bueno, ya vamos finalizando. Te voy a hacer unas preguntitas breves del inicio de año. ¿Cómo le ves a este nuevo inicio de año? También una pregunta que he estado recorriéndome la mente. Tú, como es parte del ministerio, tal vez podrías resolverla. El por qué ha habido tantos cambios desde básicamente la pandemia. Han habido bastantes cambios dentro del currículo, dentro de los lineamientos. Y también que nos des un poco el contexto del libro que hiciste, ¿no? Una novela interesante que yo tuve la oportunidad de leerla antes de que la publique, y también para que nos hables un poco de eso. Empecemos por esto, por el inicio del año. ¿Cómo ves este nuevo inicio del año? ¿Cómo ves este año lectivo 2024-2025 dentro de la educación? Bueno, bastante difícil. Yo no puedo responder mucho a nivel normativo porque no es mi área precisamente a nivel de las normas, de las cosas. Yo como estoy más en la cuestión de innovación y en gestión escolar también, de eso sí trabajo bastante, pero le veo bastante difícil, pero con bastante esperanza también, porque como todo lo que te he dicho, el trabajo que nosotros hacemos implica rebuscar, ¿no? Rebuscar las cosas buenas entre cosas que no son tan buenas. Entonces siempre estamos pendientes de que las cosas vayan cada vez mejor. Los cambios que se han venido dando obviamente obedecen a un montón de factores que ya no tienen, en su mayoría ya no tienen que ver tanto con lo educativo, sino más bien con lo político y lo social, ¿no? Con la misma pandemia, los gobiernos, el gobierno que es muy poco tiempo que ha estado y que ya no va a tener mucho tiempo tampoco. Entonces hace que se cambien normativas, que se cambien personal, y eso hace que se mueva esto, se mueva este otro, y eso dificulta las cosas. Siempre la inestabilidad política nos pega a nosotros, pega a los docentes, pega a todos. O sea, desgraciadamente tenemos que estar atados a esto, a cómo se mueve el país, y mucha gente, la gente que dice, por ejemplo, a mí no me interesa la política, pues desgraciadamente está siendo afectada por la forma política. Como la política. O sea, es algo que nos debería interesar a todos. Eso, no suelo hablar mucho de política yo, pero bueno, en realidad es bastante grave la situación actualmente en este sentido. Sobre lo que me comentaba, sí, tengo una publicación, una novela, se llama Los cadáveres azules, que ya está en promoción, ya está en circulación. Vamos a colocarlas en algunas librerías. Por ahora pueden comunicarse igual conmigo, ya voy a dar también mis datos si es que la desean. Es una historia que puede ser trabajada también en los colegios, porque como ustedes saben, yo también soy de formación docente, porque es una historia que es bastante histórica, recorre bastante la historia del país, pero no es en esencia una novela de divulgación histórica, sino más bien es una historia que lo que trata es de mostrar la verdadera naturaleza de las personas. Es bastante orientada a la manera en que las personas vamos transformándonos. Es decir, las personas a veces no nos damos cuenta. Y es por eso también que no hablo de política, porque no nos damos cuenta cuando estamos convirtiéndonos en algo que nunca quisimos ser. Y a veces llegamos al final de nuestras vidas pensando que fuimos correctos y que hicimos todo bien y que fuimos de principios, cuando en realidad no nos dimos cuenta cuando cambiaron esos principios, ¿verdad? Digo que no hablo de política precisamente porque eso pasa, porque es muy fácil que uno, por ejemplo, diga, bueno, este político de este partido, este hace esto, este es un desgraciado, este es un criminal, este es un monstruo. Y es muy fácil cuando se habla de política decir, a ver, este partido está trabajando por el país, este otro partido está destruyendo el país. Es muy fácil catalogar, estos son los buenos y estos son los malos. Pero yo siempre suelo hacer el ejercicio de decir, a ver, es tan fácil catalogar a nivel político quién es el bueno y quién es el malo, pero no es lo mismo a nivel personal. Si me pongo a pensar yo con las personas con quien trabajo o con mi familia, me siento a la mesa con mis hermanos, mis padres, y me pongo a pensar quién es el bueno y quién es el malo, y se vuelve una pregunta estúpida. Claro. O sea, se vuelve una pregunta sin sentido. ¿Por qué? Porque no existe el bueno y el malo.
pero tal vez mi papá para alguien más sea el malo. Somos más complejos O tal vez yo para alguien más sea el bueno, o para otra persona yo sea el malo. ¿Por qué? Porque no depende de una catalogación formal, igual que en la innovación, no depende de una catalogación específica que nos diga qué es innovar. Depende más bien de cómo las personas construyen su vida. Y esta novela, este trabajo lo que hace es mostrar cómo todas las personas inevitablemente vamos transformándonos. La novela muestra ejemplos de las transformaciones negativas, de las transformaciones monstruosas, pero no se limita a eso, no termina en eso. Siempre el espíritu de la novela es precisamente mostrar que eso parece ser la regla, pero está en nuestras manos que no sea así. Y una cosa, ¿no? Invitarte igual para otra ocasión, a hablar un poco más de arte y también hacer una presentación básicamente formal, ¿no? Que nos traigas un poco el texto para verlo, para revisarlo y hablar un poco más del enfoque de qué te inspiraste para esto. Okay. ¿Ya? Eso sí, queda como algo pendiente. Igual, a ustedes que nos están viendo, en el comentario, si tienen alguna pregunta, en el comentario, si quieren tal vez preguntar algo más para traerle también este invitado muy importante, vuelvo a repetir, es compañero de universidad, amigo muy cercano, hemos compartido incluso tablas en el teatro, bueno, con Alejandro hemos hecho varias cosas, algunas han salido, otras no, pero bueno, hemos estado ahí, una amistad que ha estado bastante tiempo y es muy interesante este tipo de conversaciones, ¿no? Para ver enfoques distintos dentro de la docencia, dentro de lo que es el ámbito educativo. Y también después, ¿por qué no? Explorar algo dentro de lo cultural. Ver si es que podemos invitarte a ti, se me fue el nombre del triciclo, ¿cómo se llama? Wilson Sandoval. De Wilson Sandoval, por ejemplo, un poco el ámbito teatral y todas esas cuestiones. Sin más, Alejandro, gracias. No sé, Muchas tal vez algún comentario que tengas para finalizar. No, que me encantaría volver a este espacio para seguir dialogando porque son temas bastante interesantes que me dejan con las ganas de seguir habla y habla. Dicho eso, esto es Desde Rincón. Les agradezco. Nuevo formato en podcast. Gracias a todos. Adiós.